México, como se sabe, se encuentra en una zona sísmica. A lo largo de los años han sucedido sismos muy considerables. Tenemos el caso de Tenochtitlan en 1475. Hay registros en el Códice Aubin y también el fraile Juan de Torquemada que relató en su libro. Su estimación de la magnitud fue de 7.5. Claro, es una aproximación. Desde entonces siguieron muchos sismos, aunque otro que se puede destacar es el famoso sismo de San Sixto, el 28 de marzo de 1787. Según datos de investigación del Sismológico Nacional Mexicano y de registros de ese entonces, el sismo duró 7 minutos. Su estimación oscila entre 8.2 y 8.7. Sus réplicas fueron alrededor de magnitud 7, provocando un tsunami en las costas oaxaqueñas. Se tiene considerado que es el sismo más fuerte que se tiene registro en México. Otro que destacar fue en Acambay, al norte del Estado de México, el 19 de noviembre de 1912. El sismo fue de magnitud 6.9. Recordar que el Sismológico Nacional Mexicano ya operaba para ese año, y se tienen registros de ello. En el siglo XX existieron muchos sismos. Unos han sido olvidados y otros son recordados. El de 1957 proveniente de Guerrero con una magnitud de 7.6. En 1973 proveniente de Colima, magnitud 7.6. El muy famoso y el que cambió la historia mexicana, 19 de septiembre de 1985, magnitud 8.1, proveniente de Michoacán, y su réplica de 7.3. El de Colima, 9 de octubre de 1995, magnitud 8.0. En el siglo XXI existen varios. Por ejemplo, en Ometepec, Guerrero, en el 2012, magnitud 7.5. De los más recientes, 7 de septiembre del 2017, proveniente de Pijijiapan, Chiapas, magnitud 8.2. El que marcó y abrió heridas, 19 de septiembre del 2017. Y por último, 16 de febrero del 2018, en Pinotepa Nacional, magnitud 7.2. Como lo dice la historia, se han producido demasiados sismos, desde que se tiene memoria. Sin embargo, enero del 2020 ha sorprendido consecuencias sísmicas en varios lugares, por ejemplo Michoacán y Oaxaca. La pregunta es, ¿vino un sismo considerable para enero? Aquí la respuesta. Con base en el catálogo histórico de la sismicidad de una región específica, los tiempos geológicos son muy grandes, por lo tanto el registro instrumental de terremotos en el mundo, y en particular en México, no es lo suficientemente grande para tener una estadística robusta. Sin embargo, con base en lo que sabemos, e incluso con información derivada de documentos históricos, cuando todavía los instrumentos no existían, pues, se ha podido estimar que en un mismo segmento de la zona de subducción, o sea, no en toda, sino en un mismo segmento, por ejemplo, cerca de Pinotepa Nacional, donde ocurren muchos terremotos, en ese segmento cada cuánto ocurren los sismos. Entonces, más o menos es de ese orden, entre 30 y 60 años, en un mismo segmento se repite un sismo, ¿no? Cosa que no ha ocurrido entre Acapulco y Papanoa, en la brecha sísmica de Guerrero, ¿no? La más antigua, pues, ¿no? Y de eso... La conclusión es, siempre hay posibilidades de un sismo mayor. Los sismos suelen volver, hoy, mañana o en 100 años. La brecha de Guerrero, por ejemplo, tiene más de 100 años sin un sismo considerable, y existen otras fallas más las cuales pueden provocar un sismo de mayor magnitud. Los sismos no se pueden predecir, solo queda informarse, hacer conciencia, practicar simulacros, tener rutas de evacuación, asociarse con alertas sísmicas y estar preparados ante cualquier situación.